En esta unidad vamos a empezar a ver lo que en matemáticas se denomina como ecuaciones. Una ecuación es una igualdad en la que hay por lo menos un valor desconocido llamado incógnita. Es decir, tenemos una igualdad y además tenemos un número que no conocemos y que tenemos que averiguar. Por lo general, a ese número que no conocemos se lo denomina incógnita y además se lo caracteriza con la letra X. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos que hacer x menos 3 es igual a 20. Eso es una ecuación, ¿por qué? Porque tenemos un número que no sabemos cuánto vale, que es la x, y que tenemos que averiguar, y además tenemos una igualdad que nos permite averiguar cuánto vale x. Es decir, tenemos que encontrar un número que si le restamos 3 nos dé 20. En este caso, el número es 23. ¿Por qué? Porque si yo hago 23 menos 3, me da 20. De esta forma, resolvimos la ecuación. Encontramos cuánto valía la incógnita. Veamos otro ejemplo de ecuaciones. Supongamos que tenemos que hacer el punto 3a del cuadernillo que dice x más 5 es igual a 15. Tenemos que encontrar cuánto vale x, cuál es el número que está representado por la x, que al sumarle 5 me da 15. Fíjense que al ser una cuenta chiquita, también es un número fácil de encontrar. ¿Por qué? Porque vale 10, porque 10 más 5 da 15. Entonces lo que tenemos que pensar es qué número sumado a 5 da 15. El número es 10. De esta forma resolvimos la ecuación. El problema surge cuando la ecuación es un poco más complicada o más larga o tiene más operaciones. Y para eso se estableció un mecanismo que nos permite resolver ecuaciones de manera más sencilla y sin necesidad de ir tanteando o ir probando qué número es el que vale x, sino resolviendo un mecanismo. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio 3D del cuadernillo que dice que x menos 22 es igual a 34. Tendríamos que buscar un número que restado a 22 nos dé 34. Si entramos a probar, seguramente lleguemos al número que vale x, pero lo vamos a resolver siguiendo el mecanismo. Entonces, nosotros tenemos una igualdad. En las igualdades, lo que sucede es que se cumple una propiedad denominada propiedad uniforme. La vamos a escribir acá, propiedad uniforme. La propiedad uniforme lo que dice es que si nosotros tenemos una igualdad y agregamos algo de un lado, debemos en realidad agregar lo mismo del otro. Ejemplo, si yo de este lado sumo, por ejemplo, 2, para que del otro lado siga cumpliéndose la igualdad, también debería sumar 2. Si, por ejemplo, de la izquierda resto 5, del otro lado también debería restar 5 para que la igualdad siga funcionando. Si no, las cosas dejan de ser iguales. Siguiendo esta propiedad uniforme, esto nos permite resolver ecuaciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros tenemos que llegar al resultado de x. Por lo tanto, nos tiene que quedar x igual un número. Para eso, tenemos que sacar esto que está acá, de manera que nos quede x igual a algo. En este caso tenemos x menos 22. Lo que nos estaría molestando sería el 22. Entonces, como es lo que queremos sacar, y está restando el x menos 22, para que se vaya, lo tendríamos que sumar. Es decir, yo quiero sacar el 22, entonces, como ahí está restando, bueno, voy a sumarle 22. ¿Para qué voy a hacer esto? Porque si yo hago 22 menos 22, entonces, como que se anula, restar un número a sí mismo hace que se vaya, entonces lograríamos, digamos, sacar el 22. Pero, como lo agregué de un lado, también debo agregarlo del otro. Entonces, si agregué más 22 de un lado, con lo que dice la propiedad uniforme es que lo tengo que agregar del otro lado.
¿Qué logré de esta forma? Logré que de este lado, menos 22 más 22 se vaya. ¿Por qué? Porque por lo que decíamos recién, restarle un número a sí mismo lo anula. Y de esa forma nos queda solamente la x. En cambio, de este lado nos queda una suma para resolver. Tenemos que hacer 34 más 22, que eso da 56. Fíjense que el resultado al que llegamos es que x vale 56. ¿Cómo corroboro esto? Tendría que verificar que 56 menos 22 nos tendría que dar 34. Y de hecho da 34. Bien, esta es la manera más larga de resolver la ecuación. Fíjense una cosa. Cuando yo sumé el 22, lo agregué, logré que de un lado se anule, del lado de la izquierda, y del otro lado me apareció, y me apareció, como acá estaba con menos, me apareció con más. ¿Por qué? Porque lo agregamos con más. Entonces esto nos va a pasar cada vez que resolvamos una ecuación. No va a ser necesario que lo agreguemos de ambos lados, sino que sigamos el mecanismo que les voy a enseñar ahora. Este mecanismo va a funcionar por esto que les acabo de explicar recién. Vamos a borrar y vamos a hacer otra ecuación de una forma más sencilla y más corta. Supónganse que tenemos que resolver, por ejemplo, x más 21 es igual a 54. Si nosotros aplicáramos lo que hicimos recién, tendríamos que agregar un 21 a la izquierda, agregar el mismo 21 a la derecha, y como yo quiero que se anule, lo tendría que agregar con menos y con menos. Esa manera es válida y es la más larga y es la más correcta, pero como ya sabemos hacer eso, lo vamos a hacer de manera más corta. Y la manera más corta de resolver ecuaciones dice lo siguiente. Yo tengo que despejar la x, es decir, tengo que dejar sola a la x. Para dejar sola a la x les tengo que pasar todo lo que no sea x para el otro lado. Es decir, pasar todo lo que no sea x para el lado en el que no está la x. Fíjense que acá los lados nos los separa el igual. Entonces, si quieren y les sirve, pueden hacer una línea, como hice yo. Si no, no la hacen, pero tienen que saber que los lados de la ecuación los separa el igual. Una vez que sabemos eso, queremos que la x quede sola. Entonces lo que nos estaría molestando en este caso es el 21. El 21 lo tenemos que cambiar de lado. ¿Para qué? Para que la x nos quede sola. Lo vamos a cambiar de lado, pero no lo vamos a cambiar de lado así nomás, sino que lo vamos a cambiar de lado con la operación inversa. Es decir, en este caso está sumando, lo tenemos que pasar sí o sí restando. ¿Cómo lo pasamos? Vamos a copiar la x como está. Vamos a copiar el igual y vamos a copiar lo que ya está. Y ahora, atrás de lo que ya teníamos, vamos a pasar el 21. Como les dije recién, con la operación inversa a la que está. Como está sumando, lo vamos a pasar restando. Fíjense que es muy parecido a lo que hicimos recién, solamente nos estamos ahorrando el paso de escribirlo de un lado y escribirlo del otro. Pero es similar. Una vez que lo pasamos restando, es solamente cuestión de resolver la cuenta. Entonces tenemos que hacer 54 menos 21, lo que nos da 23. Perdón, 33. Bien. ¿Cómo sé si lo hice bien? Tendría que hacer ahora, para verificar, 33 más 21 es igual a 54. Hacen la cuenta, si eso les da 54, entonces la ecuación está bien. De esta manera se resuelven las ecuaciones más sencillas. Pero hay algunas que se complican un poco más porque son más largas y tienen más operaciones.
Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio 3J, que es un poquito más largo y más complejo. Lo voy a copiar. 5x menos 15 es igual a 4x más 16. Voy a marcar de un lado del igual, voy a separarlo. Y fíjense que acá tenemos varios problemas, y es que tenemos más números y también que tenemos más x. Entonces, como nosotros teníamos que despejar las x, entonces vamos a juntar de un lado lo que sea número con x y vamos a juntar del otro lo que sean números sueltos. Entonces lo voy a marcar con diferente color. Fíjense que estos vienen con la x y estos otros vienen sin x. Entonces lo vamos a juntar. Recuerden que para pasar de un lado al otro las cosas, las tenemos que pasar por la propiedad uniforme con la operación inversa. Entonces si algo está sumando, lo tenemos que pasar restando. Si algo está restando, lo tenemos que pasar sumando. Si algo está multiplicando, lo tenemos que pasar dividiendo. Y si algo está dividiendo, lo tenemos que pasar multiplicando. Entonces, vamos a juntar de un lado los números con x y de otro lado los números sueltos. Siempre vamos a sumar cosas con x y números sueltos con números sueltos. No vamos a juntar cosas que tengan x con cosas que no tengan x. Este paso es importante. Entonces separen primero, marquen con color o como les sirva las cosas con x y con otro color separen los números que no tienen x. Entonces vamos a juntar el 5x con el 4x y lo voy a juntar de este lado. Bueno, me quedó amarillo, pero es lo que hay. El 5x lo dejo acá y como el 4x lo voy a cambiar de lugar, fíjense que en este caso, esto como es positivo, lo voy a pasar con menos. Bien, entonces junté de un lado lo que tenía x. Voy a poner el igual y del otro lado voy a juntar los números normales. Me queda el 16 y el 15, fíjense que está restando, lo voy a pasar sumando. Siempre tenía que cambiar o los signos o las operaciones. Una vez que terminé con esto, tengo que resolver. 5, si tengo 5x menos 4x, pensémoslo como tengo 5 perros y le resto 4 perros, entonces voy a tener un solo perro, lo que sería lo mismo a tener una sola x. Pueden ser perros, gatos, manzanas o lo que quieran. Y del otro lado voy a tener 16 más 15, que nos da 31. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que x es igual a 31. Y ahí termina la ecuación. Si quieren corroborar si la hicieron bien, tendrían que poner la x, el 31, en donde aparece la x. Entonces harían 5 por 31 menos 15, tiene que darles lo mismo que hacer 4 por 31 más 16.